Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Goyotech. Hoy vamos a estar hablando sobre la biblioteca Pandas. Pandas significa Panel Data y fue creado en el año 2008 por Wes McKinney. Esta biblioteca permite manipular los datos para empezar a hacer ciencia de datos y trabaja con varias estructuras de datos, una llamada series y otras llamadas data frame, siendo esta segunda la más importante. En este video les voy a mostrar algunas operaciones para empezar a utilizar Pandas. Bueno, empecemos. Para este video vamos a usar tres archivos. El primer archivo, el que están viendo en pantalla, es el notebook de Python y dos archivos CSV que vamos a estar usando más que todo en la segunda sección de Data Frame. Bueno, empezamos con importar la dependencia. Para ello usamos import pandas as pd. Esta es la convención, ustedes pueden usar cualquier otro alias, pero es muy recomendable usar este alias ya que es el que todos los desarrolladores usamos y va a ser más fácil tanto el trabajo para ellos como luego cuando ustedes vuelvan este código dentro de un tiempo. Empecemos con las series de pandas y con este ejercicio que es crear una serie llamada height, o en español sería altura, con los datos de altura de personas en centímetros. Entonces primero, para este ejemplo voy a crear un listado de pandas de Python, perdón, y luego con valores de 165 centímetros, 180, 171 y así sucesivamente. Y luego utilizando la función series de pandas disponible en Panda y pasándole como argumento este listado de Python, él me va a crear una serie. Entonces allí lo creó aunque no lo veamos. Entonces para poder ver, este ya sería la serie creada por Panda. Y fíjense que él me trae un índice, el cual yo no le indiqué en los valores iniciales, pero él ya crea de forma automática un índice con los valores en el mismo orden que yo le pasé. Y por último él me dice qué tipo de dato, en este caso es un entero de 64 bits, que pues son el tipo de datos de cada elemento de esta serie. Ahora digamos que yo quiero mostrar los primeros 5 elementos de esta serie height. Entonces puedo utilizar la función head. Fíjense que en vez de mostrarme los 8 elementos que yo tengo acá, él me muestra 5. Y ustedes se preguntarán por qué si pues tengo 7 elementos me importa solo mostrar 5. Bueno, lo que sucede es que cuando trabajamos en Panda normalmente no vamos a tener 8 elementos, sino que vamos a tener cientos, miles, incluso millones de elementos. Entonces por eso es importante la función head, porque cada vez que hagamos una operación con la función head podemos verificar si esos primeros 5 elementos cumplen, o incluso como muestro acá puedo pasarle como parámetro la cantidad de elementos que quiero ver. Pueden ser 2, 5 que es el default, o pueden ser 10, 15, 100 dependiendo de la cantidad de datos que yo quiera. Ahora usemos otra función que sería para ordenar de forma ascendente una serie. Como se imaginan, podemos usar la función sortValues, el cual me las ordena de forma ascendente. Igual él siempre deja aquí el índice original. Entonces de esta forma yo nunca pierdo esa información original de la serie, de su índice, y él aquí me muestra el resultado. Es decir, el menor fue 155 y el mayor 201 centímetros. Ahora digamos que yo quiero tener el valor máximo, mínimo, promedio y suma de la serie. Pues puedo utilizar estas funciones como puede ser height.max para obtener el máximo, el height.min que ya sabemos era 155, el min que es promedio en inglés que es 174.625 y la sumatoria de todas esas alturas. Ahora digamos que yo quiero obtener todas esas estadísticas con una sola función, pues ya existe y se llama describe. Yo utilizo para esa serie la función describe y él ya me va a traer una serie de estadísticas descriptivas de esa serie. Entonces digamos que tenemos promedio como min, desviación estándar, tenemos el valor mínimo y el valor máximo. También uno que pueden notar acá es el de count, el cual puede ser interesante porque cuando nosotros apliquemos un filtro, como ya vamos a ver en el siguiente ejercicio, podemos querer saber cuántos elementos aplicaron a ese filtro. Entonces digamos que queremos contar el número de elementos de la serie, usamos count como ya mencioné,
Y si queremos filtrar esa serie para obtener las alturas mayores a 170 centímetros, pues podemos usar la serie y el mayor que 170. Entonces en ese caso, fíjense que me está devolviendo una serie de tipo de datos booleanos, donde me dice para cada índice si la condición fue false o fue true, o sea, si la condición se cumplió o en este caso no se cumplió, o si la condición se cumplió, ¿cierto? Pero no es precisamente lo que nosotros queremos. Nosotros queremos son las alturas mayores a 170. Para ello usamos el nombre de la serie y digamos como índice usamos esa serie de booleanos resultados del filtro. Entonces fíjense que en este caso ahora sí me devuelve las alturas que cumplen la condición, es decir, son mayores a 170, y en ese caso también me trae los índices que aplica. Entonces para el índice 1 la altura era 180, la cual es mayor a 170. Para el índice 2 la altura fue 171, la cual es mayor a 170. Entonces así sucesivamente me va a traer solo los elementos que aplicaron en el filtro. Y como les mencioné, en este caso quizás no es tan práctico porque ya aquí visualmente vemos que son 4, pero puedo usar la función count para ver cuántos elementos aplicaron para este filtro. En este caso es bastante trivial, son 4, pero recordemos que en la vida real vamos a utilizar series o data frame de cientos o miles de elementos o más, incluso más, y en ese caso se vuelve importante utilizar este count para saber cómo esos filtros están manipulando esos datos. Bueno, ahora pasemos a los data frame de Pandas. Como les mencioné, el data frame no es más que una tabla, se puede ver como una tabla, donde cada columna es una serie, o sea, son conformadas por series de Pandas. Y también, como mencioné al principio, las operaciones que aplicamos para series también aplican para data frame. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un data frame. En este caso, no es solo con un listado de elementos de Python, sino que tengo que crear pues una estructura ya más compleja, donde fíjense que cada elemento pues sería, tengo un nombre y tengo un listado de Python. Entonces para name, que sería nombre, tengo un listado de nombre de personas. Para birthday tengo un listado de strings que representan fechas. Para height en centímetros tengo un listado de alturas, que pues serían aquí números flotantes. E igualmente para height, que es peso en kilogramos, tenía un listado de valores flotantes. Bueno, primero tengo que correr este snippet y luego usar la función que viene de Pandas, que se llama DataFrame, y pasarle como argumento esta data que acabé de crear aquí arriba. Entonces ya allí lo creo cuando no se genera ningún error ni hay un mensaje. Generalmente es una buena señal en Pandas, quiere decir que funcionó. Y aquí, como ya les mencioné, el head que me trae los primeros 5 elementos, aunque aquí hay, bueno, aquí hay solo 5 elementos, pero para probar de que, digamos, 2, pues traigo 2 y se puede observar pues el índice, que yo no lo tenía en la data, pero automáticamente también me crea un índice para los data frame. Y aquí pues tenemos los datos que ya estaban presentes en la data, como la columna name, que también es una serie, la serie birthday, la serie height en centímetros y weight en kilogramos. Ahora digamos que queremos obtener estadísticas descriptivas de este data frame. Pues muy sencillo, usamos la función que ya vimos para series, también aplica para, en este caso, data frame, y es describe. Y en este caso él va a tomar solo las columnas, el cual le puede aplicar los datos descriptivos, o sea, las estadísticas descriptivas, y me va a dar los valores, como puede ser la cantidad de elementos, el promedio, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Ahora, bueno, continuemos con filtrar las personas con peso menor a 80 kilogramos. Entonces aquí, de la misma forma que yo hice con series, pero en este caso, como es un data frame, le tengo que indicar cuál es la columna que quiero manipular. En este caso es el peso en kilogramos,
y la condición es que sea menor a 80. En ese caso, cuando yo corro esto, él me va a retornar una serie de booleanos, el cual me indica cuál cumplió la condición o no. En este caso el índice 0 no la cumplió, el índice 3 sí la cumplió, pero realmente nosotros queremos, al igual que en la serie, queremos los elementos que cumplen, en este caso la parte del dataset que cumple esa condición. Entonces para ello usamos el dataset y como índice, digamos, usamos la condición que ya planteamos aquí arriba. Entonces en ese caso, haciendo esto, ya él sí me devuelve solo el pedacito del data frame que aplica para esta condición. En este caso son el índice 3 y el índice 4, el cual me trae los nombres, birthday, height en centímetros y weight en kilogramos. Ahora, digamos que yo solo quiero la columna birthday de ese filtro que yo apliqué. Pues muy sencillo, igual aplico el filtro aquí y al final solo le pido el birthday. Por alguna razón lo queremos así y aquí está. Entonces él me trae el índice que cumplió y el birthday de esas dos personas que pesan menor a 80 kilogramos. Recuerden que este es un dataset bastante pequeño, de 8 elementos y bueno, de 5 elementos, y por eso pues tenemos tan poquitos datos. Ya más adelante vamos a ver uno que viene un CSV y pues puede tornarse más interesante. Ahora, obtener las estadísticas descriptivas de este filtro, igual, entonces aplico el filtro acá y luego llamo la función describe, que ya la hemos visto, y en ese caso él me da la estadística descriptiva solo de esos datos, de ese subset o subconjunto que ya resultó del filtro. En ese caso son dos elementos de promedio, aquí están los valores del promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y otra información que está allí. Ahora digamos que queremos leer los datos de un CSV. Pues es muy sencillo, en Pandas existe una función llamada readCSV, el cual yo le paso como parámetro el nombre del archivo, que en este caso está aquí, que es workers.csv, y el índice o el nombre de la columna, el cual me representa un ID. Entonces ahí ya lo leí, créanme que lo leyó, y aquí voy a, para que lo puedan observar, vamos a usar el hat. Ahora escribimos aquí people. Perfecto, entonces me trajo los primeros 5 elementos y fíjense que me trae pues algunos valores que vienen de ese CSV. Este CSV tiene 100 elementos, entonces él solo me resumió, pues me da el resumen de esos primeros 5 valores. Bueno, ahora continuemos con algunos ejercicios sobre este data frame, el cual pues ya era mostrar aquí el head de los elementos, que ya mostramos arriba. Y digamos que quiero contar los elementos, como les mencioné, son 100. Entonces tenemos 100 elementos de cada uno de la serie. Pues. Ahora, filtremos personas con peso menor, o sea, un poco lo mismo que hicimos con un data frame creado a mano, ahora con un data frame traído de un CSV. Entonces, con peso menor a 80 kilos, es lo mismo que aplicamos allá. Aquí él me devuelve pues una serie con el booleano si cumplió o no la condición, pero realmente lo que queremos es esto, ¿no? Es, digamos, aquí me trajo demasiados datos, recordemos, podemos usar head. Entonces él me trae los primeros 5 elementos, o incluso yo puedo contar cuántos elementos cumple esta condición. Son 47 elementos y pues ya sabemos que hay 47 en este CSV, hay 47 personas que pesan menos de 80, pues el 47% de estas personas. Luego, digamos que yo quiero guardar este resultado en un nuevo data frame, pues para ello puedo crear un nuevo data frame acá, o sea, un nuevo nombre de variable, y asignarle el resultado de ese filtro, es decir, tomar people y con el filtro que quiero, es decir, dame las personas cuyo peso sea menor a 80 kilogramos. Aquí, como les comenté, el que no genere ningún mensaje es una buena señal.
y aquí pues me trajo. Y como sabemos, esto son 80, son 47, perdón. Es decir, si yo tomo este nuevo data frame y le pongo count, ya me trae los 47 elementos. Ahora voy a leer los archivos del otro CSV, el cual es workers_info, y lo voy a cargar en un data frame llamado company. Esto es sencillo, pues usamos nuevamente la función readCSV, y ya aquí en ese company pues están los elementos leídos de ese nuevo CSV. Bueno, como pueden observar, el data frame people tiene una columna llamada ID, y el data frame company también tiene una columna llamada ID. Lo que sucede es que estos datos, digamos aquí la persona Travis Edward con ID 3 trabaja en la compañía Person Ltd, porque aquí se puede hacer una unión de datos. Para hacer esta operación en Pandas vamos a usar una función llamada merge, en el cual, digamos, queremos unir los data frame people con company usando la columna ID. Para ello usamos, como ya mencioné, la función merge. Pues del primer dataset, en este caso people, estaría a la izquierda. Hacemos un merge con el segundo dataset, que estaría en la derecha. En la izquierda usaríamos la columna llamada ID, en este caso los dos coinciden, ¿no? Y en la derecha lo uniríamos por esa columna llamada ID. Ejecutando esto y obteniendo el head, vamos a observar pues lo que yo les mencionaba, que en el caso de Travis Edward, él va a estar trabajando en la compañía Person. Ahora, digamos que queremos hacer otra operación, que es convertir las letras de la columna Worker ID a mayúsculas. Pues aquí observamos que tiene algunas minúsculas y mayúsculas, y lo que queremos es llevarlas todas a mayúsculas. Para eso, pues localizamos la columna Worker ID, y usando este atributo string llamamos pues la función upper, que en este caso lo que está haciendo es tomando esa serie y aplicando la función a ella. Esto no modificó el data frame original. Entonces, para nosotros modificar el data frame original, tenemos que aplicar lo mismo que hicimos arriba, .str.upper, pero asignarlo a esa serie que queremos, en este caso worker ID. Al hacer esto, ahí sí el workers quedó actualizado con los valores. Fíjense que es importante destacar aquí que una vez yo modifico los valores, ya yo perdí el original, o sea, lo sobreescribí, y la única forma de obtener nuevamente los originales sería cargándolo nuevamente el CSV. Entonces hay que tener en cuenta eso antes de sobreescribir los datos. Bueno, ahora digamos que queremos cambiar la primera letra a mayúscula de la columna job. Como aquí observamos, job pues tiene bonds trader, aquí la T está minúscula, regulatory affairs officer, está IO está en minúscula. Entonces digamos que queremos que la primera letra de cada palabra cambie a mayúscula. Para ello usamos la función similar a lo que hicimos anteriormente, pues usamos el atributo str y la función title, que me hace esa conversión. Y aquí ya, fíjense, estamos sobreescribiendo la serie original. Entonces ya en este caso la serie quedó modificada, y pues sí, traerme un head, y aquí se ve claramente la actualización, donde por ejemplo aquí la T la cambió a mayúscula, la A mayúscula, la O mayúscula, y así sucesivamente. Ahora digamos que queremos agregar una nueva columna llamada registration year, con este nombre, ¿no? Y que contenga solo el año en que el trabajador empezó, o sea, en que el worker empezó. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es convertir ese registration date en una fecha, porque hasta el momento ha sido tratado como un string.
Entonces, para estas operaciones que vamos a hacer de fechas, es mejor convertirlo a un tipo de dato de fecha para manipularlo más fácilmente. Para ello usamos la función de Pandas llamada toDateTime, donde le indicamos la columna que queremos convertir a tipo de dato date y el formato que tiene, que en este caso sabemos que es año, como lo vemos aquí, birthday es año, mes y día, perdón, registration date, que también es año, mes, día. Y en ese caso, pues ya este formato que está aquí representa este formato de aquí. Año en mayúsculas, pues es un año de 4 dígitos. Mes, que sería un mes en dígitos. Y porcentaje de, que sería el día. Entonces, si corremos esto y lo asignamos a ese registration date, ya workers, fíjense aquí cuando lo tengo el dtype, y aquí el registration date quedó actualizado como datetime. Fíjense que por ejemplo birthday, que tiene el mismo formato, es tratado como un object. En ese caso es como un string básicamente, el cual no tiene, digamos, esos atributos especiales de un datetime, un datetime, perdón. Entonces, digamos, ya que lo convertimos, ahora podemos usar esas operaciones de fechas y en este caso resolver pues este ejercicio, que sería agregar la columna registration date que contenga solo el año en que el trabajador empezó. Entonces en ese caso miren que es muy sencillo. Yo en workers selecciono la columna registration date, ahora utilizo el datetime, o sea lo utilizo como un datetime y solicito solo el year. Entonces, y actualizo en esa operación, actualizo directamente el data frame y asigno para esa nueva columna, porque aquí ya Panda se va a dar cuenta, esta columna no existe en este data frame, y la va a crear y agregarla al data frame y va a colocar el valor year, en este caso año. Y aquí lo hizo, vamos a ver en qué sucedió. Y fíjese que al final me agregó esa columna registration year con efectivamente el año que obtuvimos a partir del registration date. Ahora vamos a agregar una columna que tenga year y month. Es básicamente lo mismo, solo que en este caso pues no hay una función que me dé ese formato, pero sí existe una función que me convierte en un string el formato que yo le pida a partir de una fecha. Él me convierte en un string, es un formato que yo le especifique. En este caso, como me está solicitando un año y guión y el mes. Entonces para ese caso selecciono del data frame workers, de la columna registration date, manipúlalo como un datetime y en la función string f time, que es string format time, con este formato devuélveme ese string y asígnalo a esa nueva columna. Esta columna no existe, como vemos aquí arriba, pero Pandas va a saber que no existe y va a crearla y agregarla al final del data frame. Entonces aquí no sucede nada, pero con el head ya lo vemos. O sea, aquí al final vemos registration year month. Y bueno, ya para finalizar pues estos ejercicios básicos, ahora digamos que queremos hacer un filtro de los trabajadores que trabajan en compañías tipo LLC. Entonces lo que hacemos es, para el data frame worker, queremos obtener los trabajadores pues cuya compañía contenga el valor o el string, el LLC. En ese caso, fíjese, aquí me devuelve pues estos valores, los cuales podemos notar que, fíjense, la company cumple la condición solicitada, que es decir que sea una LLC. Bueno amigos, hasta aquí el video que les tenía preparado para Pandas, y si te ha gustado pues no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.